Pues empezamos con nuestro primer tema de debate. Ya se lo planteamos con la pregunta que invitamos a responder además a nuestros televidentes a través de las cuentas que aparecen en sus pantallas. Ahí la pueden ver. ¿Cómo cree usted que se puede evitar errores como el que cometía Estados Unidos al matar accidentalmente a 2 rehenes en un operativo en contra del grupo terrorista Al-Qaeda? Craso error de Estados Unidos. La Unión Americana ha admitido que mató por error a 2 rehenes durante bombardeos en contra de la red terrorista Al-Qaeda en la frontera entre Afganistán y Pakistán en hechos registrados el pasado enero. Las víctimas son un ciudadano estadounidense y uno italiano que fueron secuestrados por Al-Qaeda en los años 2011 y 2012 respectivamente. Esta es la imagen de Warren Weinstein, el rostro de uno de los inocentes que perdió la vida en una operación antiterrorista dirigida contra un complejo de Al-Qaeda en una región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. La otra víctima, Giovanni Loporto. Ambos, trabajadores humanitarios en medio del conflicto, permanecían cautivos por hombres de la organización criminal desde hace más de 3 años. 2 muertes ocurridas el pasado mes de enero que hoy tienen al presidente estadounidense Barack Obama en un mea culpa, reconociendo los daños colaterales de una guerra que en este caso alcanzó a un estadounidense. Me gustaría hablar con el presidente Obama y pedirle, rogarle, para que por favor acepte y responda a las demandas de los yihadistas. Mi vida está en sus manos, señor presidente. Si acepta las demandas, vivo. Si no, muero. Es importante que usted acepte las demandas, actúe con rapidez y no se demore. En este video difundido por la inteligencia de Estados Unidos en el 2012, Warren clamaba por su vida y la ayuda de su país. Hablaba de sus problemas cardíacos, del asma que padecía. Pedía ceder a la liberación de miembros de la organización islamista detenidos por las autoridades de Estados Unidos. Médico de profesión, había sido secuestrado en el 2011 en Pakistán. En el mismo país, un año después, fue retenido también por Al-Qaeda el italiano Giovanni Loporto. Tenía 38 años. Tras la noticia, familiares de las víctimas pidieron al gobierno de Obama tomar en serio sus responsabilidades y prestar más apoyo a los rehenes y sus familiares para evitar otras tragedias. Tras este suceso, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha responsabilizado de lo que ha calificado como un error fatal y ha prometido adoptar medidas para evitar que hechos similares se repitan. Esto era lo que decía el presidente. Y como comandante en jefe, tomo total responsabilidad por todas nuestras operaciones de contraterrorismo, incluyendo la que desafortunadamente se llevó las vidas de Warren y Giovanni. Lamento profundamente lo que ocurrió. En nombre del gobierno de los Estados Unidos, ofrezco nuestras más profundas excusas a las familias. Cuando determinamos la causa de sus muertes, determiné que se desclasificara esta operación y fuera revelada al público. Lo hice porque las familias Weinstein y Loporto merecen saber la verdad. A veces, errores mortales pueden ocurrir. Pero una de las cosas que hace que los Estados Unidos sea diferente de muchas naciones, lo que nos hace excepcionales, es nuestra voluntad de enfrentar directamente esas imperfecciones y aprender de nuestros errores. Nos aseguraremos que esto no se repita y continuaremos haciendo todo lo posible para evitar la pérdida de vidas inocentes, no solo estadounidenses inocentes, sino cualquier vida inocente. Pues para debatir este tema saludo desde Nueva York a Robert Valencia, él es analista del World Policy Institute. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Buenas noches, Eva, muchísimas gracias por la invitación. Y desde Washington, saluda a Joaquín Márquez, él es ex asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos, es analista republicano, además abogado. Muy buenas noches para usted también. Y buenas noches. Bueno, pues comienzo, si les parece, con Robert Valencia para preguntarle. Ahí lo estábamos escuchando. El presidente de Estados Unidos se disculpa ante estas 2 familias por ese error, como ha llamado él, en la que en un ataque para matar y dar de baja a algunos de los terroristas de Al-Qaeda, por error mueren también 2 rehenes de este grupo terrorista. Preguntarle, ¿estas disculpas son suficientes? Eva, realmente las disculpas no suficientes. Bueno, es lógico que como jefe de Estado tiene que tomar decisiones bastante duras. Eso yo creo que eso está fuera de cualquier tipo de discusión. Pero hay que recordar que hasta el mismo senador John McCain, republicano, había mencionado que hay que volver a, replantear el uso de los drones
por ejemplo, en Afganistán, en países como Pakistán, en Yemen, que son países que han albergado a insurgentes de Al-Qaeda. Porque no solamente son dos rehenes que han fallecido en estas redadas militares, sino que desde hace 5 años que iniciaron las operaciones con drones y para llegar a lugares donde realmente no se puede llegar a pie, han habido cerca de 2.400 muertos, de los cuales 900 han sido civiles y 200 son niños. Entonces, obviamente que hay que replantear el uso de este tipo de armamento que se considera de última tecnología, pero que realmente ha ocasionado esta serie de muertes de inocentes. No es el único caso que ha ocurrido. Simplemente, bueno, es el hecho que es un americano y un estadounidense y un italiano, lo cual también da mucho que decir porque la vida de un pakistaní o de un yemení no es menor a la de una persona que provenga de las principales potencias del mundo. Yo creo que hay que replantear el uso de estos armamentos, de estos equipos militares, especialmente cuando hay que replantearse si la amenaza de Al-Qaeda es tan latente como hace un par de años. Voy ahora con Joaquín Márquez para trasladarle exactamente la misma pregunta. ¿Son estas disculpas suficientes? Bueno, las disculpas son dirigidas a las familias del ciudadano italiano y del ciudadano americano. Obviamente el presidente no está pidiendo disculpas a los extranjeros. Antes que nada quiero decir que la muerte de cualquier persona, sea quien sea, es una tragedia. Pero hay que recordar que esto ocurre como resultado de actos de terroristas. Los terroristas fueron los que capturaron a estas personas, tanto el americano como el italiano. Los han tenido rehenes por 4 o 5 años en contra de su voluntad. Y son terroristas. Segundo, estos ataques con drones que se llevan a cabo con el consentimiento tácito de los países donde se lleva a cabo la operación. Por ejemplo, en Pakistán, donde ocurrió este incidente, pues la inteligencia primordialmente proviene de Pakistán. Y aunque públicamente de vez en cuando ellos se oponen a esto para propósitos políticos internos, en privado ellos no solamente lo aprueban, porque estos drones eliminan a los terroristas dentro de su territorio, sino que ellos facilitan inteligencia para que se lleve a cabo estos ataques con drones. Yo personalmente, pues obviamente valoro la vida de las personas y creo que si hubiera una mejor forma de llevar a cabo esta guerra contra el terrorismo, pues se debería implantar. Pero por ahora no veo otra solución que continuar con estos ataques. Mejor dicho, señor Márquez, sigo con usted por lo que me está diciendo y además por su condición de republicano. Apoya al presidente Barack Obama, que es demócrata, a pesar de varias críticas que ha recibido, como por ejemplo, como decía Robert Valencia, hay mucha gente que está diciendo que no se pueden sacrificar vidas humanas, vidas de estadounidenses, a pesar de lo que esté pasando. ¿Usted sí apoya que este es el único modo de acabar con terroristas o con grupos terroristas como Al-Qaeda y que si algunos civiles caen en el camino, pues aunque no debería de ser así, ¿está justificado? Bueno, no es el único, o sea, usted está diciendo que es el único método. Obviamente este no es el único método, pero en este momento es el único método dentro de las circunstancias que se encuentran estos terroristas, de alcanzarlos. Hay que tener en mente que Estados Unidos también mató usando los aviones sin pilotos al ciudadano americano, Anwar al-Awlaki, y a este otro joven, Gadán, que eran traidores de Estados Unidos, ciudadanos americanos que se fueron a dirigir operaciones en contra de Estados Unidos y en contra de los ciudadanos de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos estaba en libertad de tomar retaliación. No cabe duda que no es la mejor forma, pero hasta ahora no aparece una forma más efectiva.
Señor Valencia, vuelvo con usted porque esto que estoy escuchando, por ejemplo, lo apoya la familia de uno de los rehenes que era precisamente, pues, que caía muerto por culpa de estos drones, de este ataque que llevaba a cabo el gobierno de Estados Unidos. Y la señora Weinstein lo que decía era que finalmente ya quiere saber a qué conclusiones llevan las investigaciones, que agradece las disculpas del presidente Barack Obama y además que los culpables realmente eran el grupo terrorista Al-Qaeda porque eran quienes habían secuestrado a su esposo. ¿Lo ve usted así también? Sí, bueno, yo creo que es más que una resignación. Eso es como lo veo. Yo creo que las familias, en vista de un final tan trágico, pues esperan respuestas a miles de preguntas que tienen en estos momentos, precisamente por la naturaleza de que esto ocurrió recientemente. Entonces yo creo que no queda más que resignarse y esperar a lo que arrojen los resultados, las investigaciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso también debe de servir de hincapié, como lo hemos venido escuchando, a realmente pensar y preguntarse si este es el único método que está funcionando. Yo creo que Estados Unidos se ha dado cuenta que no puede llevar una guerra contra el terrorismo, una guerra que no se trata de un país, sino que se trata de una entidad, de una organización internacional que tiene operaciones en distintos países. Y yo creo que esto quedó más que demostrado, por ejemplo, la ayuda que ha dado a Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos, en lanzar un ataque en un país como Yemen. Recientemente hemos visto que han lanzado ataques contra grupos insurgentes, donde Estados Unidos no ha tenido un involucramiento directo, sino que lo han hecho otros países precisamente en esta cruzada contra el terrorismo. Entonces yo creo que hay que pensar realmente cómo podemos llevar a cabo operaciones militares donde no involucre la vida civil, y no en vano organizaciones como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, han criticado férreamente este uso de aparatos militares como los drones, porque realmente al no ser operados humanamente pueden ocasionar esta clase de tragedias, y como lo mencioné anteriormente, donde hay vidas de niños inocentes que no tienen absolutamente nada que ver con grupos o con células de Al-Qaeda o del Estado Islámico o cualquier grupo terrorista que esté en la mira de los Estados Unidos. Hay que replantearse esto seriamente. Señor Valencia, sin embargo, le pregunto yo, dentro de mi desconocimiento también, los drones imagino que son dirigidos por seres humanos. Lo que están diciendo es que también lo que faltó fue inteligencia, o que la inteligencia se equivocó, porque el mismo presidente Barack Obama lo decía. Ellos no sabían, desconocían que había dos rehenes bajo las garras de estos terroristas, y sobre todo que los terroristas que lograron dar de baja tampoco eran de la importancia que ellos esperaban. ¿Es un error de utilizar drones o es un error de inteligencia? Es un error de inteligencia, es este margen de error que puede ocasionar los drones. Yo, como lo mencioné, no en vano, hay más de 2.400 muertos, entre ellos ya cientos de civiles inocentes que no han tenido ningún tipo de rol con los grupos de Al-Qaeda. Yo creo que lo más importante en este caso es que no puede pasar impune esta clase de acciones. Y yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, con la reciente captura, o no captura, vamos a decirlo, el reciente juicio a unos funcionarios de Blackwater, que era el grupo privado que estaba brindando seguridad en Irak, y que ahora tienen que enfrentar cargos por violaciones a los derechos humanos, entre otros asuntos de índole de seguridad, y que tienen que rendir cuentas. Yo creo que eso es lo más importante, y creo que eso es un paso hacia la humanización de un hecho tan trágico como es la guerra, independientemente de quién sea el enemigo. Yo creo que lo más importante es que se asuma la responsabilidad, como lo ha venido el presidente Obama, pero no se puede solamente quedar en excusas. Creo que tiene que haber una estrategia militar donde por lo menos se reduzca el número de víctimas con el uso de drones, porque cuando se está hablando de centenares de personas que han muerto por estos hechos militares, yo creo que hay algo que está fallando. Señor Márquez, le traslado la misma pregunta. ¿Es un fallo de los drones o es un fallo de inteligencia? O mejor dicho, el sistema de los drones puede funcionar 100% verídico y como se espera que funcionen si detrás hay una inteligencia que no comete fallos de este tipo. Sí, aquí hay dos puntos. Uno, tenemos que recordar cómo comenzó esto. Al-Qaeda mató 3.000 americanos en suelo americano, atacando a las Torres Gemelas. ¿Okay? Así fue que comenzó todo esto. No fue que Estados Unidos empezó
a lanzar drones a tutiplén por todo el país, por todo el Medio Oriente. O sea, Estados Unidos fue atacado y esto es una respuesta. Habiendo dicho eso, yo estoy de acuerdo que no, las vidas son muy importantes, particularmente las vidas de los niños. Segundo, estos terroristas lo que hacen es que ponen civiles dentro de los edificios donde ellos operan, y ellos operan sus centros de actividades en escuelas, en hospitales, en sitios donde hay niños y otros civiles. Esos no están siendo atacados. Solamente están atacando donde la inteligencia identifica sitios que están ocupados por los terroristas. Mucha de esa inteligencia proviene de los países como Pakistán, como Yemen, donde ocurren los ataques. Ahora, para contestar específicamente a su pregunta, yo creo que esto es un fallo de la inteligencia. Y en parte esto se debe a que este presidente y esta administración ha recortado el dinero que antes se proveía para servicios de inteligencia. Ya no tenemos los agentes que antes teníamos en todos los países. Ya no estamos acumulando la inteligencia que antes se acumulaba. Y ahora se está operando con menos inteligencia y por eso es que a veces ocurren estos incidentes.